Hola, Vivi. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo vas? Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien, señor. Aquí voy a escuchar a la clase hasta que se me pierda la señal. ¿Y dónde andas? Estaba en Cincelejo, ya voy para la casa. Ah, la cita la tenés acá. Sí, señora. Ya voy ya para la casa. Ya voy viajando, lo que no sé es que se me pierda la señal en el camino. Imagínate. ¿Y el control dónde te lo realizaron? ¿Dónde te lo No, realizaron? señor, no, yo del control mío en Montería, pero hoy estaba haciendo una vuelta acá que también pertenecía a la barriga, entonces me tocó viajar hasta acá. Ah, ya. Entonces, si llego un poquito con ánimo, les realizo el parcial. Si no me deja, me da tiempito, señor, porque hoy un poquito con dolor de cabeza. No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, señor, gracias. Igual le voy a escuchar la clase hasta donde pueda. De aquí para allá. Dale ahí. Hola, mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo sigues? Bueno, niñas. Hello. Hola, gracias, Julie, por esa tarjetita bonita. Casi no la pude abrir, oíste, pero ahí medio la observé. ¿Me estás escuchando? Sí, te escuché, señor. Ahora te lo voy a mostrar uno por aquí por pantalla. Bueno, espérate, te doy compartir pantalla. Feliz día, señor. Gracias, mi vida, gracias.
Vamos a darle la opción de compartir pantalla. Ahí. Ya. Rosaura, a ti te toca exponer hoy inteligencia. Sí, señora, yo creo que sí. Pero entonces déjeme entrar por el computador para poderlas compartir, porque del celular no las tengo. Listo, listo, listo. Ay, qué bonito. Gracias, Julie. Lo hiciste. Ay, pero Sí, qué señor, lo bonito. hice ahorita. Qué lindo, Julie, qué lindo. Gracias. Ay, Sí, mándamelo por por ser WhatsApp. dedicada, ya se lo paso por WhatsApp. Qué bonito. Y es verdad que gracias por ayudarnos en nuestra formación y por su dedicación para enriquecer nuestros conocimientos. Ay, gracias, Julie. Qué hermosas palabras. Qué linda. Bueno, mándamelo por WhatsApp para tenerlo a guardar. La Cari muerte la risa. Mira cómo está Cari, dándose la mala vida. Señor, es que tengo que tener los pies levantados porque se me hinchan. Claro que sí, mi amor. Tienes razón. Ya ahorita tienes el bebé. Mira, Cari, ¿quién va a ser la madrina? Cuéntame. Yo sabía que si no la colocas de madrina, mejor dicho. Mejor dicho. Eso era fijo de ahí, yo sabía, por eso lo pregunté esta mañana y dije, voy a esperar que Cari entre a volverlo a preguntar. Se quedó sin madrina, Matías. Mejor, no, hombre, ahora es que tienes madrina. Tienes madrina. Así es. Bueno, vamos a esperar, Rosa, para que comencemos. Sí, Said, así como dices, así es, merece más. Ay, gracias por esos mensajes tan bonitos. Eso es lo que llena. Señor, Dime, mi amor. me voy a salir de aquí para entrar del computador. Yo creo que ya está conectando yo. Bueno, mi amor, mientras tú vas iniciando, yo les voy a explicar a las compañeras el tema de hoy. Niñas, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que se llama inteligencia. Cuando ustedes escuchan esta palabra, ¿a qué piensan que hace relación? ¿Qué es la inteligencia para ustedes? Inteligencia es como la habilidad o conocimiento, señor. Bien, sobre la habilidad de conocimiento. Bien, Julie. La capacidad, señor, que tiene la capacidad que tiene uno fácil de entender cualquier información que le llegue al cerebro.
Bien, la capacidad que tenemos los seres humanos para poder entender, comprender, analizar cierta información que está en el proceso cerebral. Bueno, miren, todo lo que ustedes han dicho es totalmente cierto. La inteligencia es algo propio del ser humano y que nosotros vamos desarrollando y estimulando a lo largo de nuestra vida. También tenemos que tener en cuenta que no solamente existe esa inteligencia cognitiva, que es la que ustedes hacen relación, que es la capacidad que tenemos para ir nosotros desarrollando y en nuestro intelecto como tal. La inteligencia también hace parte. Hay una inteligencia cognitiva y hay una inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva es toda aquella que está relacionado con los dispositivos básicos de aprendizaje, la memoria, la atención, la concentración, todo lo que hemos hablado nosotros hacen parte de una inteligencia cognitiva, que es la capacidad que tenemos nosotros para asimilar, para asimilar, o mejor dicho, para captar la información que se nos presenta. Por eso nosotros decimos, no es que hay unas personas inteligentes y otras personas no inteligentes. Todos los seres humanos somos inteligentes, siendo que la única diferencia es que algunos captamos la información de una manera diferente que las otras. Pero nuestro cerebro, nuestra estructura cerebral está diseñado para poder suministrar o poder captar información. Entonces se llama una inteligencia con capacidades cognitivas, que son todas las funciones que intervienen, la memoria, la atención, concentración, el lenguaje, interviene en el proceso de la inteligencia. Y la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo como ser humano, ¿para qué? Para poder solucionar mis problemas de manera adecuada. Entonces, les voy a explicar en qué consisten las dos inteligencias. Cuando hablamos de inteligencia, en la parte cognitiva, se habla que nosotros tenemos un coeficiente intelectual, que es donde nosotros evaluamos el tipo de inteligencia que tenemos. Los seres humanos hacemos una valoración a través de un test para evaluar cómo está la inteligencia. Hay personas que son superdotadas, que tienen capacidades excepcionales, que tienen habilidades impresionantes para captar la información de manera rápida. Está una inteligencia normal, que es la que poseemos la mayoría de las personas, el común, el promedio, captamos la información, respondemos ante ciertas situaciones, y está el coeficiente intelectual o la inteligencia baja, que son aquellas personas que se les dificulta captar información y procesar la información. Entonces, cuando hablamos de esa inteligencia, hay una escala de valoración que se llama WIS, en la cual nosotros a través de un test estandariza cuáles son las capacidades cognitivas que nosotros tenemos, que poseemos. Por eso vemos que cuando una persona tiene un aprendizaje lento, que la información no la capta de la misma manera, podemos decir que hay un problema en su coeficiente intelectual o un problema de inteligencia que puede ser una inteligencia por debajo del promedio. Está la persona que tiene una inteligencia por encima del promedio, que sobrepasa el puntaje de 900-100. Un ejemplo, en el test supera los 100, quiere decir que es una persona superdotada. Y está nosotros normalmente que utilizamos un coeficiente de 90 hacia 80, 90, de 90 hacia, sí, de 80 hacia 90, que es una inteligencia normal. Entonces tenemos que hablar que la inteligencia es esa capacidad. Miren que aquí está, 130 superdotado, 120 superior, la inteligencia normal, 110, 119, me había equivocado, 90 es el promedio, que es donde estamos casi la mayoría, 80, 89 normal inferior, está de los 70 a 90, que está los fronterizos, y cuando la persona tiene retrasos mentales, cuando el coeficiente intelectual está en 99. Entonces, esta es la escala de valoración que a nosotros nos hacen para medir la inteligencia. Esto lo hace un neuropsicólogo a través de una valoración con el WIS-R para mirar cómo está la inteligencia, el coeficiente intelectual de nosotros. Esto hablando de las capacidades cognitivas. ¿Cómo desarrollamos nosotros las inteligencias? Como les dije, la inteligencia se mide por el coeficiente intelectual, por las capacidades cognitivas que nosotros tenemos.
¿Por qué la memoria, la atención, la concentración hace parte del proceso de inteligencia de nosotros los seres humanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué relación tiene todo lo que hemos dado de los procesos cognitivos con el tema de inteligencia? ¿Qué función tiene? Profe, porque ella es la que guarda la información. Sí, la memoria guarda la información. Bien. Y la inteligencia, para que pueda haber inteligencia o capacidad cognitiva, la memoria tiene que almacenar la información para poder guardarla en los procesos cognitivos o en la parte del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una parte donde nosotros vamos guardando toda la información. ¿Sí quedó claro la relación o no está clara? Sí, señor. Miren, vuelvo y les explico. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de todas las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos, de guardar la información, como decía Sole. Pero para yo poder suministrar o para poder guardar esa información, tengo que utilizar la atención, la concentración y la memoria. Toda esa información que nosotros tenemos, la vamos depositando en nuestro coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es donde nosotros almacenamos toda la información cognitiva. Aquí está el coeficiente intelectual, la escala valorativa. Entonces también tenemos que tener claro que nuestro cerebro es el que se encarga de todos los procesos cognitivos y más que todo también de la inteligencia. Por eso es que nosotros hablamos que hay dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que todos son, por lo menos el hemisferio derecho está relacionado con todas las capacidades que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para reconocer emociones, para controlar la parte verbal, la parte lingüística, los recuerdos, reconocer voces, melodía. Todo eso hace parte del hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo es la capacidad que nosotros tenemos de formar la parte numérica, la analítica, la lógica. Entonces vemos que este hemisferio derecho e izquierdo se unen y hacen que nosotros los seres humanos tengamos esas capacidades cognitivas como tal. Uno se encarga del lenguaje, que es el derecho. Se encarga de la parte verbal, de la comunicación, de recuerdos, de voces, de melodías. El izquierdo se encarga más que todo de ¿qué? De todo lo que tiene que ver con la parte de la motricidad, la parte lógica, la parte matemática, la parte de todo lo que tiene que ver con la numérica. Entonces, digamos que una es más relacionada con las habilidades sociales y la otra es más relacionada con las habilidades analíticas. Entonces, los hemisferios se unen y conforman todo lo que tiene que ver con la estructura cognitiva. Por eso que hablamos que hay diferentes tipos de inteligencia, ya que hablamos de las inteligencias múltiples. Pero estábamos refiriendo a las inteligencias cognitivas. ¿Quedó claro qué son las inteligencias cognitivas? ¿O no? Sí, señor. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes están aquí? Rosaura. Ena. Cuando hablamos de inteligencia cognitiva, ¿a qué hace referencia, Ena? Ena. Señor, si usted sí me escucha bien, estoy teniendo bastante, se me No. oye entrecortado, no sé si me la escribe al chat, por favor. ¿Qué es inteligencia cognitiva? Niño, no le escucho a la gente. Vamos a escribir aquí. Niño, compártame internet. No, ¿Quién me explica? señor, usted me escucha, señor. Sí te escucho, sí te escucho. ¿Me puede escribir la pregunta, por favor? Ya te la escribí. Bueno. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia. Vamos a definir el concepto de inteligencia. Julie, ¿qué entendiste de inteligencia?
No, no. Señor, de la cognitiva es como la capacidad que tenemos, o sea, los seres humanos con el tema con respecto a lo de la memoria, a la manera de nosotros comunicarnos. Bien, Julie, muy bien. ¿Quién más tiene un concepto? Señor, yo pienso que es la capacidad que nosotros tengamos tanto de concentración, de memoria, para relacionar todo para poder procesar ese tipo de inteligencia. Muy bien, Vivi. Claro que sí. Bueno, sí va quedando claro, pensé que no. Miren, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de la palabra Señor, ¿me escuchan? Siena, ya. Miren, Y ahora cuando- sí, señor. Ahora sí, por favor. bueno, mi amor, ¿qué es inteligencia cognitiva, Ena? Bueno, yo les explico. Cuando hablamos de la No. palabra Es como la inteligencia cognitiva. Eso es lo que me está preguntando. Que soy entrecortada. Siena, sí. Ah, bueno. Señor, bueno, para mi concepto es como el lenguaje del ser humano, la forma de comunicarse, no sé, algo así. No sé si me entendieron, porque es que yo los escucho entrecortados. No la escucho, señor. No la escucho. Tener micrófono silenciado. Eso cuando tú hablas del lenguaje hace parte de la inteligencia, pero no es el concepto de inteligencia como tal. Ah, ya. Cuando hablamos Ok. de inteligencia, es la facultad que tiene nuestra mente, nuestro cerebro, que nos permite aprender, entender, asimilar cierta información que nosotros le suministramos. Lo que ustedes están haciendo en clase, están aprendiendo algo que le ayuda al cerebro a almacenar eso para poder entender y se convierte más adelante en una capacidad cognitiva, en una inteligencia cognitiva. Pero también actualmente no se habla únicamente de inteligencia cognitiva, sino también se habla de inteligencia emocional, que ya está ligada a las emociones. Entonces, no quiero que se confundan que la inteligencia emocional es igual a la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva es la capacidad que nosotros tenemos para que nos permite entender, comprender, tomar, o sea, de asimilar cierta información que nos suministran a través de qué, de los órganos de los sentidos, de la atención, de la concentración, de la memoria. El lenguaje también hace parte de la inteligencia, pero no es la definición de inteligencia. También hablamos que nuestro cerebro tiene algunas capacidades que son los hemisferios. A nivel cerebral, ¿cómo funciona? Hablamos de los hemisferios derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es donde se almacena toda la información relacionada con la parte analítica, la parte lógica, la parte de raciocinio del ser humano. O sea, nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es todo lo que tiene que ver con la parte racional, la parte analítica, es lo que nos ayuda a entender a nosotros las matemáticas, la parte de pronto de raciocinio, toda esa. Y el hemisferio derecho es el que nos ayuda a la parte de qué, del lenguaje, de reconocer rostro, ya es la parte como más artística de las manualidades, también se dicen que están en el hemisferio derecho. Entonces, toda esa estructura cerebral, igual que el hipocampo, que es de la memoria, igual que el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, nos ayudan a todo lo que es el proceso de la inteligencia como tal. Yo me imagino que ustedes vieron pero hay que tener algo en cuenta también, señor, y es que, por ejemplo, el cerebro, o sea, el hemisferio izquierdo, pues le atribuimos lo que es lo del lenguaje, ¿cierto? Pero el hemisferio derecho ayuda a comprender lo que es el contexto y por lo menos el tono de lo que se está diciendo. O sea, el hemisferio derecho ayuda al izquierdo y viceversa. Así es un complemento. Está almacenado, pero se pueden complementar o se Señor, pueden estoy teniendo mala conexión y por eso entro y salgo yo, a ver si se me corrige. No te preocupes, ellos se interrelacionan, Entonces, eso se da a nivel cerebral. Mire, yo no sé si ustedes ya dieron neurofisiología.
pero ustedes saben que nosotros tenemos unos lóbulos a nivel cerebral que también nos facilitan la parte cognitiva. Tenemos el lóbulo frontal, de donde está la parte que... No escucho a Yuli. El frontal, el lóbulo frontal se encarga de qué? Ese más que todo es de la inteligencia, señor. De la inteligencia, todo lo cognitivo está en el lóbulo frontal. Pero también está el lóbulo parietal, que son de las que... Parietal, no me acuerdo. Parietal. ¿Es el de qué? ¿De qué se encarga el lóbulo parietal? Ustedes me han dado neurofisiología. Todo lo que es la parte sensorial. Y recuerden que nosotros necesitamos todo lo que son la parte sensorial de la vista, olfato, el gusto para poder ¿qué? ¿Se acuerdan de la parte perceptiva? Nos ayuda a nosotros a captar la información que está en nuestro medio, la procesamos y la almacenamos. Y en ese almacenamiento también interfiere la memoria. O sea, mire, lo que yo les quiero explicar con esta dinámica es que la inteligencia no va sola. No es que yo me aprendí algo y ya yo lo deposité en la memoria. No, es que hay unas partes del cerebro que nos ayudan, que nos contribuyen a la parte cognitiva, la inteligencia cognitiva. Ahí interviene la memoria, el hipocampo, interviene el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, que es el más importante. Y también está el lóbulo occipital, que es de la visión, porque si nosotros no, a veces nosotros a través del órgano de la vista, nosotros captamos la información. Entonces, la inteligencia son estas capacidades que nosotros tenemos, inteligencia cognitiva, de almacenar la información en nuestro cerebro a través de la memoria. Entonces, ahí estamos hablando de una inteligencia. Existen diferentes tipos de inteligencia, que son las habilidades que nosotros adquirimos. Está la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia corporal, está la inteligencia musical, está la inteligencia interpersonal, está la inteligencia naturista. O sea, existen diferentes tipos de inteligencia y lo que nos quiere decir esto que si nosotros no tenemos ciertas habilidades para algo, hay algo que de pronto nosotros podemos desarrollar. No todos somos inteligentes para todo. Hay unos que tienen unas facilidades para otras cosas, hay otros que no. Entonces eso se llaman tipos de inteligencia y ya ahí va ligada a la inteligencia múltiple o a las inteligencias emocionales. ¿Sí, claro o no va claro que le voy a dar el turno a Rosaura? Claro, sí. Bueno, Rosaura, ayúdame a explicar el tema. Te voy a habilitar la pantalla. Ya puedes habilitar, ya puedes proyectar. ¿Sí logran ver? Sí, mi amor, sí. Ok. Bueno, a mí me tocó la exposición de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar, resolver problemas, pensar en formas abstractas, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. La inteligencia se da desde el momento del nacimiento. La función principal de la inteligencia no es solo conocer, sino dirigir al comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana con eficacia. La inteligencia puede entenderse como la capacidad tanto de entender o comprender
cómo de resolver problemas. Surgió en 1983 la teoría de la inteligencia múltiple de Howard, creo que se dice así, según el cual existirían al menos 8 modelos distintos de inteligencia, cada uno adaptado a su área específica de la vida. Tipos de inteligencia. Existen 8 tipos de inteligencia, que es la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia sinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. Señor, yo también, aparte de esas 8, encontré 4 más. Ya se las hago saber. La inteligencia lingüística verbal, la poseen más que todas las personas que la tienen más desarrollada poseen una habilidad especial, como para la lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. La inteligencia lógica matemática forma parte de nuestra manera de comprender, entender, manipular y usar la lógica, los números y los razonamientos para entender cómo funciona algo o detectar un patrón matriz existente. La inteligencia matemática, más que todo lo utilizan los matemáticos, economistas, ingenieros o científicos, cuentan con una alta capacidad para el cálculo, la hipótesis y la expresión o el razonamiento. En el modelo tradicional era la inteligencia que más se tenía en cuenta junto a la lingüística verbal para establecer el coeficiente intelectual. La inteligencia espacial. Esta sobresale en arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos, directores de cine o artistas, entre otros. Pueden percibir con mucho detalle aspectos visuales, dibujar o crear imágenes mentales visuales. La inteligencia corporal sinestésica. La inteligencia corporal sinestésica o kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo o la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza en el control de los movimientos automáticos y voluntarios. Las personas que más desarrollan esta capacidad poseen gran equilibrio, flexibilidad, coordinación y rapidez. Es decir, que una persona puede tener dominio total de su propio cuerpo, controlando detalladamente cada uno de sus movimientos. Inteligencia musical. Está presente especialmente en individuos con capacidad para crear o estudiar música. La tienen muy desarrollada los músicos, cantantes, compositores, directores de orquestas o críticos musicales. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es el concepto que se deriva del desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard. Se trata de un tipo de inteligencia que junto a las demás nos faculta para adaptarnos al entorno y a la interacción de los demás de manera óptima. Tienen facilidad para entender los sentimientos e intenciones de los demás. Incluso aún no lo muestran abiertamente. Eso lo permite ayudar a los demás psicólogos, psiquiatras, profesores o abogados. Suele tener altas dosis de ella. La inteligencia intrapersonal es una de las inteligencias del modelo propuesto por Howard en la teoría de las inteligencias múltiples.
Está relacionada con una alta capacidad autoevaluación de los sentimientos y las metas visuales que el individuo se plantea. Es como ahora nosotros, que estábamos estudiando el bachillerato y ya estábamos pensando qué íbamos a hacer después de que saliéramos de estudiar. La inteligencia naturalista es la capacidad de categorizar elementos del entorno reconociendo sus diferentes y modelos en el que se relacionan entre sí. La inteligencia naturalista se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Biólogos, los que más poseen esta inteligencia son los biólogos, campesinos, botánicos y cazadores dominan de este tipo de inteligencia. Inteligencia existencial. La inteligencia espiritual o existencial se caracteriza por el alto nivel de desarrollo del resto de inteligencia, en tanto que supone el conocimiento profundo y la final trascendencia de las habilidades implicadas en todas ellas. Las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su existencia. Este tipo de pensamientos pueden incluir el sentimiento de la vida y de la muerte. Es como preguntarnos el por qué estamos aquí y el para qué. Inteligencia creativa. Es el resultado de combinar intelecto con imaginación. Esta no se refiere únicamente al ámbito artístico, sino que consiste en la habilidad para aportar soluciones creativas, pero también rigurosas en cualquier ámbito o problemática. No se trata tanto de una inteligencia abstracta o artística, sino aplicada y por tanto se corresponde a los objetivos concretos. La inteligencia emocional. Comprende tanto la inteligencia interpersonal y está compuesta por 5 elementos: la autoconciencia emocional, autocontrol emocional, la motivación, empatía y humildad, habilidad social. Inteligencia colaborativa. Se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando un conjunto y está basada en la idea del trabajo en equipo. Ya, señor, muchas gracias. Gracias a ti, Rosaura. Bueno, miren, como pudimos darnos cuenta en la exposición de Rosaura, nos explicó tanto la inteligencia cognitiva como la inteligencia emocional. Entonces tenemos que tener en cuenta que los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Eso es lo que nos hace de pronto diferente a otras especies, porque nosotros somos inteligentes en diferentes ámbitos. Es decir, cuando hablamos de esa inteligencia emocional, es la capacidad que yo tengo como persona para aprender a manejar mis emociones. Eso no nos enseñan ni en el colegio, no nos enseña la inteligencia emocional. A nosotros a lo largo de nuestra vida, en los colegios, en los procesos académicos, solamente nos enseña la inteligencia cognitiva, que es darnos ciertos conocimientos, ante ciertas áreas del saber, pero no nos enseñan a manejar las emociones. Entonces, la inteligencia emocional es esa capacidad que yo tengo de percibir, de valorar y de expresar mis emociones con exactitud. Cuando yo tengo la facilidad de reconocer cuáles son esas emociones que me pueden producir daño y cuáles no. Es la capacidad que yo tengo de regularlas. Si yo sé que tengo un temperamento fuerte, que soy agresiva, tengo que saber manejar
esas emociones para poder tener una buena relación conmigo mismo y con el resto de las personas. Crecer inteligencia emocionalmente es conocerme. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son de pronto mis debilidades? ¿Cómo yo puedo actuar ante ciertas situaciones de manera inteligente y poder regular las emociones que yo tengo? Entonces, la inteligencia emocional es la manera de percibir mis emociones, saberlas manejar. Ojo con esto, hay que saber manejar nuestras emociones, comprender cuáles son las emociones que yo tengo y utilizar mis emociones. Pero para hacer ese ejercicio tengo que conocerme. Entonces, la inteligencia, ya como les venía diciendo aquí un resumen, inteligencia cognitiva es saber hacer, es lo que yo aprendo, y la inteligencia emocional es saber ser, es cuando yo aplico, cuando yo soy capaz de regular esas emociones que tengo. También tengo que tener presente que nosotros los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia, como lo dijo la compañera. Está la inteligencia, espérense un momentito, vamos a buscar los tipos, las inteligencias múltiples. Está las inteligencias múltiples, que es la inteligencia verbal o la inteligencia lingüística. ¿Quiénes poseen ese tipo de inteligencia? Son aquellas personas que saben expresar sus emociones, sus ideas. Son aquellas personas que les gusta hablar, que saben persuadir, que saben por lo menos socializar y lo hacen de una manera, por lo menos la parte verbal es muy fluida. Es aquella persona que ustedes ven que habla, se expresa y lo hace de una manera adecuada. Entonces es aquella persona que se inclina mucho por dialogar. Es esa habilidad lingüística que tienen. Por lo menos muchos de ustedes aquí tienen esa habilidad lingüística, la facilidad de hablar, de establecer conversaciones, de persuadir, de convencer. Entonces también está la inteligencia matemática o lógicas, son aquellas personas que les gusta manejar los números, realizar problemas matemáticos, les gusta hacer raciocinio. Entonces son aquellas personas que se destacan porque tienen las habilidades numéricas. O sea, son personas que realmente aquí se ubican. ¿Cuáles son los profesionales que se ubican aquí? Los matemáticos, los ingenieros, todos los que les gusta trabajar con números. La inteligencia visual o espacial son aquellas personas que aprenden interpretando imágenes en 3 dimensiones. Aquí están los artistas, los pintores, los que hacen escultura, se ubican en la inteligencia espacial. La inteligencia kinestésica son aquellas personas que son muy fáciles para expresar sus emociones en la manera corporal, los que